Hola a todos. Bueno, en este video que se enmarca dentro del taller Matemática y Estadística, Estrategias para una enseñanza innovadora y contextualizada, les voy a explicar un poquito el uso del software GeoGebra para el análisis de las huellas de carbono. Las huellas, hemos trabajado con las huellas de carbono en el encuentro número 4. Nosotros les habíamos pedido que se midieran con la calculadora, una calculadora de huella de carbono virtual. Les pasamos, tenían que medirse la huella, les habíamos pedido, y también ingresar el género y la edad. Bien, acá tenemos todos los datos. En total contestaron 61, perdón, 60, primero el 1 son las etiquetas de las columnas, 60 personas, y tenemos las huellas de 60 personas, entre hombres y mujeres. Bien, como vimos, uno podría sospechar esto de si las huellas estarán relacionadas con el género, con la edad. Bueno, en principio lo que les voy a mostrar es el análisis de las huellas solo, sin cruzarlo con ninguna de las otras variables. Bien, como lo que estamos usando acá, en principio lo que les habíamos pedido es cargar los datos en una planilla de cálculo de Google, Google Sheets. En esta planilla de cálculo Google lo que hace es usar como separador de la parte entera de la decimal, el punto, a diferencia del Excel que usa la coma. La ventaja que tenemos al tener los datos con separador que sea el punto y no la coma es que el GeoGebra también usa puntos, o sea que vamos a poder copiar y pegar sin problema para trabajar con GeoGebra. Lo que voy a hacer ahora es copiar todas las huellas de carbono de las 60 personas que respondieron y me las voy a llevar a GeoGebra. Bien, acá vamos a ir a la vista, hoja de cálculo. Las otras vistas no me interesan, así que las voy a cerrar. Bien, y acá lo que voy a hacer es pegar las huellas. Voy a poner acá huellas de carbono. Bien. Y como queremos hacer un estudio de las huellas de carbono, porque, bueno, acá vamos a poder analizar algunas de las ideas estadísticas fundamentales, lo que voy a hacer es marcar toda la columna de las huellas. Voy a ir a análisis de una variable. Como yo lo que quiero es que me tome huellas de carbono como encabezado, como título, entonces voy a hacer a esta, clic. Bien, el GeoGebra es muy potente y muy intuitivo, más que nada, más que potente, intuitivo, tiene ofrece bastantes herramientas estadísticas, técnicas para poder hacer análisis dentro de todo sencillos, Si uno quisiera análisis más complejos, tendría que por ahí trabajar con software de estadística. Pero creo que que todas estas herramientas que ofrece el GeoGebra son suficientes como para poder trabajarlas en un nivel medio. En principio, entonces, lo que hace el GeoGebra en general es, bueno, me muestra el histograma, histograma y me lo deja en cinco intervalos, o sea, me muestra 5 barritas, Eso por defecto lo hace. Bien, uno tendría que decidir, bueno, cuántas barras, quiero que tenga mi histograma. Y esto lo tengo que decidir, tendré que ubicar, determinar yo. El GeoGebra lo que muestra por defecto son 5 barras del histograma. Y bueno, uno dependiendo de la cantidad de datos tiene que decidir qué cantidad de intervalos quiere agrupar los datos. Hay reglitas que me permiten calcular de manera aproximada qué cantidad de intervalos utilizar. Una regla que se utiliza es raíz de n, siendo n la cantidad de datos,
cuando la cantidad de datos es menor a 100. En este caso tenemos 60, así que es menor que 100. Podríamos entonces calcular raíz de 60 y nos estaría dando 7,7 aproximadamente. O sea, eso es una reglita que me guía en la cantidad de intervalos. No es que sí o sí tengo que usar 7 o tengo que usar 8. O sea, podría poner 7 intervalos, podría dejarlo en 8, podría dejarlo a lo mejor en 5, en 9. Ahí es la regla, lo que me da una idea de cuántos tomar. Bueno, lo que tiene GeoGebra, que al ser un software dinámico me permite rápidamente hacer cambiar la cantidad de intervalos, ir viendo también cómo se modifica la distribución a medida que modifico la cantidad de intervalos. Podría dejar 7, puedo dejar 8, ¿sí? Me voy a quedar con 7 intervalos. No estaría mal tomar 8, si no, la regla, insisto, que nos guía, pero no nos determina la cantidad, ¿sí? Exacta. Bueno, esa decisión la tenemos que tomar nosotros como profes, o el alumno, justificando, por supuesto, por qué. Esta sería la distribución, ¿sí?, de la variable huellas de carbono. Es una variable continua, o sea, está bien que sea un histograma, su representación gráfica, pero si fuese discreta, el GeoGebra ofrece, ¿sí?, diagramas de barra. Fíjense que acá no tiene ni sentido, porque bueno, cada uno tiene una huella de carbono, algunos coinciden, pero al ser una variable continua esto no tiene sentido y estaría mal representarlo como un diagrama de barra. Un histograma, acá si uno mira, ¿sí?, el histograma, puede decir varias cosas en relación a la distribución de las huellas de carbono de los que respondieron, ¿sí?, los que calcularon su huella de carbono y ingresaron en la planilla y la registraron, ¿tá? Uno puede ver, y acá aparecen ideas estadísticas fundamentales en relación, por ejemplo, a la variabilidad. Uno puede ver, ¿sí?, que las huellas de carbono hay una cierta variabilidad de las huellas de carbono. Fíjense lo que hice clic en el botoncito que tiene sumatoria de X y ahí me aparecen muchas estadísticas. Bien, es variable, si uno a simple vista puede ver que las huellas varían entre un poco menos de 2 a 6,6. Si uno mira las estadísticas va a poder decirlo de manera precisa. El mínimo es 1,92 y el máximo es 6,63. Fíjense que la amplitud para lo que es la variable, que un cambio chiquito representa mucho, estamos hablando de toneladas de dióxido de carbono, hay una gran variabilidad. Esto también lo puedo ver, si podría leer, ¿sí?, fijarme el tema de la desviación estándar. Bien, el concepto. Acá uno puede ver también la forma, o sea, estamos viendo ideas de variabilidad, la forma de la distribución. Uno puede ver, si nos ponemos a ver, fíjense que es una distribución sesgada a la derecha. Uno puede ajustar haciendo clic acá, puede ajustar un polígono de frecuencia, ¿sí? Entonces uno ahí puede ver la curva, cómo se distribuye la variable usando el polígono de frecuencia. Bien, y también lo que me permite el GeoGebra marcando acá la tabla de frecuencias también, ¿sí? Me permite, o sea, ahí me da exactamente cuáles son los intervalos que considero y la frecuencia, ¿sí?, la cantidad de huellas que hay en cada uno de los intervalos. Bien, acá también me permite definir de manera manual las clases, o sea, los intervalos. Tenemos varias opciones muy interesantes, ¿sí?, para analizar la distribución de los datos. También podemos pensar en, dónde está el centro de los datos, ¿sí? Esta idea de centralidad, centro de cómo es de la distribución, uno puede ver de que el centro de los datos anda por aquí, ¿sí? Podemos ver que la mediana es 367, ¿tá? Recuerden, la mediana es el valor que divide en este caso a las emisiones en dos partes iguales. Uno podría decir de que la mitad de los que contestaron, de los que calcularon su huella, la mitad tiene una huella máxima de 3,67. Entonces puede ir evaluando, analizando de manera
Si no hablamos de la mediana en particular, sí podemos hablar en términos de dónde está el centro, la variabilidad, la forma. Son todas ideas estadísticas fundamentales que se pueden ver antes de introducir los conceptos. Bien, y un diagrama que les dijimos en el cuarto encuentro, que es muy potente, es el diagrama de caja, ¿sí? Antes les muestro el diagrama de puntos para que lo vean. El diagrama de puntos muchas veces sirve más que el que se ve acá porque la variable es continua, entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Pero el diagrama de puntos es como un diagrama de dispersión, pero con una variable, ¿sí? Y el de tallos y hojas, que es un diagrama, la verdad que muy interesante, cuando, bueno, en este caso la variable es continua, y fíjense que la variación entre los valores es muy chiquita, ¿sí? Entre 1 y 5, estamos hablando de los valores enteros. Entonces el diagrama de tallos y hojas se representa de esta manera y el GeoGebra nos da la clave, cómo representar, por ejemplo, 3/1, que sería el valor 3.1. Fíjense que en el diagrama de tallo y hojas también puedo ver la forma de la distribución, ¿sí? Y lo que tiene, digamos, de diferente del histograma es que me dan los valores, o sea, me está diciendo, bueno, ¿cuántos 3.0 tengo? Y bueno, tengo 2, ¿sí? O sea, eso no lo veo en el histograma. Sin embargo, el histograma es un gráfico más usado, ¿sí? Y también en general, un público general lo puede entender y seguramente lo interpreta más rápido, ¿sí? O más fácil que el diagrama de tallos y hojas. Y después está, ¿sí?, el diagrama de caja, que es el que les dije, que es un diagrama, la verdad, que es muy potente, que por ahí sí necesitamos haber pasado por alguna estadística o, bueno, que nos hayan enseñado, ¿sí?, a leer un diagrama de caja, porque a diferencia de un histograma, acá sí necesitamos conocer ciertas medidas. En este caso, lo que podemos ver es que la distribución, si bien hay una asimetría, porque fíjense que, recuerden que acá tengo el 25% de los datos, acá el otro 25, 25 y 25, acá en esta parte hay mayor dispersión, en particular acá el 25% está más disperso que en esta partecita de la caja. Sin embargo, ¿sí?, la asimetría que presenta la distribución no es marcada, ¿sí? Sí, lo que podemos observar es que acá hay un valor extremo, un valor atípico. Cuando uno se encuentra con valores atípicos, es importante preguntarse, bueno, ¿por qué este valor atípico tan alto en relación al resto? ¿Qué pasó? Lo que había, bueno, en el cuarto encuentro, alguien, el que tiene, la persona que tenía la huella 663, dijo, sí, o sea, dijo que, bueno, era ella la que le había dado esa huella, y le preguntamos, y pudimos preguntar, bueno, ¿por qué eso así? Le dio una huella tan alta. Si la huella no es representativa, digamos, porque, por ejemplo, justo en las vacaciones, en las últimas vacaciones viajamos mucho, hicimos un viaje en avión, por decir algo, que eso sube mucho la huella de carbono, pero no lo hago regularmente. La verdad que mantener el valor atípico no tendría sentido. Muchas veces sí lo tiene, ¿sí?, y hay que decidir, ¿los dejo o los saco? Pero tiene que ser justificada la decisión. Bien, a pesar del valor atípico, el resto podemos ver que la distribución es bastante simétrica. Cosas para leer, y bueno, primero tuve que haber introducido acá sí las medidas, ¿sí?, descriptivas que se necesitan para armar el diagrama de caja. Acá tenemos el mínimo, tenemos el máximo, y después tenemos cuartiles, los 3 cuartiles, que bueno, el cuartil 2 coincide con la mediana. Entonces, acá podemos ir leyendo, ¿sí?, el diagrama de caja. En principio, en términos generales, vemos un sesgo, ¿sí?, un sesgo positivo hacia la derecha, porque acá hay mayor dispersión que de esta partecita, ¿no? Acá tengo un valor atípico también. Recuerden que los valores atípicos me modifican, o sea, hacen que el promedio pierda representatividad, porque se ve afectado por, en este caso, este valor tan alto. Bien, entonces, lo que sí podríamos ver, si tenemos los valores de los cuartiles, por ejemplo, uno podría hacer algunas interpretaciones puntuales, como por ejemplo decir que
Acá podemos ver que el 25% de las personas que respondieron, que calcularon su huella, tienen una huella máxima de 3,14, ¿no? La mínima es 1,92. Uno puede ponerse a analizar, bueno, qué es mucho, qué es alto, qué es bajo, qué se espera, cuándo esto empieza a afectar mucho. Esas cosas que uno puede como profe y después promover en los alumnos, hacerse preguntas. Si uno se pone a investigar un poquito, se espera que a 2050 hayamos reducido nuestra huella todos por debajo de 2, porque si no, una huella mayor que 2 haría que la temperatura de mundial aumente. Hasta ahora aumentó 1,5 grados, se vaya a 2 grados, y eso sería trágico, ¿sí? Entonces, esas cosas podemos ver que ya el 25%, el mínimo es 1,92, pero por ejemplo, el 50% sí tiene una huella de máxima de 3,67, el 75% una huella máxima de 4,3, eso estamos hablando del doble de lo que se espera, ¿sí? Y bueno, el máximo, que es un valor atípico, que habría que ver si lo consideramos o no, y acá tenemos una huella de 6,63. El 50% central, digamos, el centro de la distribución se encuentra entre 3,14 y 4,345 toneladas. ¿Tá? Fíjense de que están todas, salvo, habría que ver si hay más de un dato, 1,92, una huella muy bajita, creo que es la única, ¿sí? Que creo, si no me equivoco, tan baja. Acá podemos ver esto nos puede ayudar a ver los intervalos, ¿no? El intervalo 1,92 a 2,59 tiene una frecuencia de 5. Los otros intervalos tienen frecuencia mayor. Entonces vemos que acá, y este intervalo llega hasta 2,6, ¿no? Ya por encima de 2. Entonces podemos ver que la mayoría de las huellas está por encima de lo que se espera que se reduzca. Se espera que las huellas bajen a 2, ¿sí? toneladas por año, y estamos lejos de eso. Entonces nos encontramos con esto, vemos que el promedio está, si bien no es altísimo, pero es alto, 3,7. Podríamos mirar la mediana y no el promedio, porque el promedio se ve influido por este valor extremo, pero la mediana es 3,6, o sea, casi 3,7. Entonces la huella es alta. Bueno, ¿qué hacemos? Promover nos preguntamos, estamos hablando de huellas altas, ¿qué pasa si las huellas son altas? ¿Qué pasa si la huella promedio es este valor? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué podemos hacer para promover, ¿sí? Bajar las emisiones de dióxido de carbono de cada uno, ¿no? Individuales? Y ahí es donde es pensar, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué puedo hacer para modificar? Porque recuerden que las estadísticas se hacen para algo. Yo no hago estadísticas solo para mostrar números. Hago estadística, o debería hacer estadística, para tomar mejores decisiones. Las estadísticas se tienen que usar, ¿sí? como fundamento de las políticas públicas. Entonces podemos poner a nuestros estudiantes en esa posición también y decirles, bueno, imagínate que estás en el Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, ¿qué propondrías para promover, para concientizar a las personas, entendiendo que las personas tienen una huella de carbono por encima de lo esperado, ¿sí? Entonces, ¿qué se podría hacer? Y ahí es donde uno puede trabajar también con otros profes. Yo pienso en el profe de química, porque dióxido de carbono y también gases de efecto invernadero como el metano es otro, ¿sí? Creo que el nitrógeno, si no me equivoco, también. Entonces, yo, profe de matemática, no tengo mucha idea de eso. El profe de química me podría ayudar, y nos podríamos ayudar, y podríamos ayudar a nuestros alumnos, ¿no? En algún proyecto. El tema de la concientización, poder trabajar con otro profe, no sé en qué área uno podría pensarlo. Cómo afecta al medio ambiente los gases de efecto invernadero, y esto pensarlo desde la biología. Entonces hay un montón de cosas que podemos
trabajar de manera interdisciplinaria y poder trabajar por proyectos, que eso es súper interesante, donde los chicos vean que la matemática está vinculada, bueno, tenemos que pensarla vinculada hacia otras áreas, que las áreas se vinculan, que los temas se vinculan, que uno puede trabajar matemática o estadística, ¿sí? Con el profe de química, que hay conexión con, por ejemplo, los temas de biología, que el chico sepa que no estamos pensando en, parece que las materias son compartimentos estancos y no hay vinculación. Entonces, las estadísticas se vinculan con todo. ¿Por qué? Porque la estadística es la ciencia de los datos. O sea, no hay estadística sin datos y los datos tienen que considerarse siempre en contexto. Si hablamos de contextos sociales, no se puede pensar en trabajar estadísticas sin vínculo con otras disciplinas.